Bien, vamos ahora entonces al desarrollo del último tema que habíamos propuesto desarrollarlo, para que podamos tener los elementos necesarios, ¿no? Y podamos en base a eso construir los instrumentos que nos permitan acercarnos a la vida del niño, de la familia, para que a partir de ahí podamos elaborar lo que nosotros denominamos este diagnóstico situacional, ¿no? O sea, son como los pasos que tenemos que ir cumpliendo para que podamos hacer después una valoración del desarrollo y en función de eso un plan de intervención, ¿sí? Para el acompañamiento y el seguimiento. Por lo tanto, otro de los componentes centrales desde los cuales nosotros trabajamos como herramientas para la comprensión de la situación del niño y de la familia tiene que ver con este abordaje ambiental, ecológico, dialéctico que nos proponen las autoras, ¿no? Quizá uno de los aportes más importantes en este proceso de construcción de lo que eh, se realiza en relación a la comprensión de lo que es la vida del niño, tiene que ver con esta incorporación, ¿no es cierto?, de este componente ambiental, que es fundamental para que podamos también entender de que la discapacidad no tiene que ser vista únicamente en los niños o en el sujeto que lo porta, digamos, sino poder mirar cuáles son los factores que pueden llegar a determinar e incidir en las posibilidades de aprendizaje, de desarrollo de ese sujeto. Así que a nosotros nos parece y adherimos fuertemente a esta idea de este abordaje contextual y dialéctico. Que no se preocupen, no es que tampoco los docentes vamos a andar corriendo por todos lados para poder entender y observar, sino que acuérdense que desde el vamos dijimos que el trabajo en el ámbito de la educación temprana, en el ámbito de la educación especial y aún hoy en todos los ámbitos, tiene que ver con esta idea del trabajo cooperativo, ¿no? Del trabajo en equipo. Así que entendiendo y retomando un poco los aportes que hace Manfred Brenner con respecto a esta organización en estructuras seriadas, ¿sí? Que con respecto al ambiente en el que el niño se vive, se desarrolla, aprende, vamos a encontrar distintos niveles, ¿no? Que él lo denomina microsistemas, como a este ambiente más cercano, ¿sí? En la que se produce, es interno, en la que produce ciertas relaciones directas entre el niño y las figuras de apego en este caso, o de los adultos que lo cuidan, ¿no? Nosotros preferimos hablar de adultos significativos, que después también ya decíamos que quiénes son los adultos significativos, decíamos en el anterior. Aquellos que sean sensibles y accesibles, ¿no? Aquel que responde, ¿sí?, a las necesidades de ese que va demostrando ese niño a través de señales, de movimientos, ¿sí? Así que bueno, es un poco mirar ese microsistema, avanzar hacia otras de las estructuras seriadas que plantea Bruckner Brenner, que tiene que ver con el mesosistema, que es un poco mirar a ese niño y su relación o su interacción con diferentes entornos, y que de alguna manera se constituyen en los sistemas de ayuda. Por eso es muy importante también saber cuáles son los lugares en los que los niños están en el transcurso del día, si asiste a un jardín maternal, a un centro de desarrollo infantil, porque se constituyen en ámbitos que tienen, ¿sí? Tienen su incidencia en el desarrollo de este niño. El exosistema, que es la otra estructura, ¿sí?, se constituye en un entorno que tiene su influencia, ¿sí? Esto tiene que ver con el exosistema, está muy ligado a esto de las prácticas de crianza, ¿no? A esto de lo que hablábamos, ¿no es cierto?, en relación al mundo simbólico, a las representaciones y concepciones que tienen los adultos, que tienen las figuras significativas en relación a la crianza, ¿no? Y esto es fundamental también indagar y poder ir mirando, porque a veces se constituyen en verdaderos factores que pueden obstaculizar o que pueden perturbar el desarrollo del niño, o hasta pueden poner en riesgo también, ¿no? Así que bueno, es cuestión de ir mirando esto. Y el macrosistema, que hoy hablábamos en una de las clases, donde decíamos que no podemos
negar la incidencia que tiene todo lo que tenga que ver con lo económico, lo político y lo social. La verdad que a mí me hubiera gustado tener un tiempo para que pueda hacer un análisis de cómo están transitando los niños, los bebés y niños, esta etapa de cuarentena, ¿no? Porque no podemos negar de que esto tiene un fuerte impacto, ¿sí?, en las cuestiones vinculares, que tiene un fuerte impacto en los ambientes naturales en los que los niños se están desarrollando en este momento, y que nosotros estamos atravesados por un montón de cuestiones. Así que bueno, esta idea de poder mirar los entornos a nosotros nos parece muy riquísimo, siempre nos pareció muy rico en la cátedra, pero sobre todo hoy, ¿sí?, para poder entender también qué está pasando con estos entornos naturales. Funcionan estas estructuras seriadas que les explicaba anteriormente, funcionan de manera interconectada, ¿sí? Por esto esta visión integral también de lo que es el sujeto en su contexto particular, que no es lo mismo, aunque tengan la misma discapacidad y aunque tengan la misma edad, ¿sí?, y aunque sean del mismo espacio geográfico. Cada familia se constituye en un nicho ecológico en el que tenemos que atender e indagar estos factores, ¿sí? Bien, entonces, primero, en base a este gran aporte que hace Bronfenbrenner acerca de la importancia que tienen los ambientes, vamos a definir lo que es factor, ¿no? Ustedes van a encontrar en el material que tiene que ver con, que definimos como un elemento, ¿sí? Este elemento puede ser biológico, ¿sí?, material, relacional, ambiental o circunstancial que incide en el proceso de desarrollo. Viene a corroborar lo que yo le decía anteriormente, ¿no? Esto puede estar ligado entonces a lo biológico, a lo relacional, a lo ambiental, a lo circunstancial que incide en el proceso de desarrollo. Estos factores, si bien interactúan, si bien no están separados, ¿no?, nosotros podemos hablar de factores internos de tipo biológico, madurativo, funcionales y psicológicos. Y factores externos de índole relacional, social, cultural, económico, geográfico, que es un poco lo que decíamos anteriormente, ¿no? Por eso es fundamental que podamos entender este concepto. ¿A qué llamamos factor? Inclusive, esto es parte de las preguntas que a veces nosotros insistimos a que puedan manejar este concepto, porque es justamente desde esta definición que vamos a poder mirar si están en juego estos factores internos o factores externos, pero que de alguna manera tienen una relación dialéctica entre ambos. ¿Cuáles son los tipos de factores? Y también ustedes ya en la primera unidad han visto a grandes rasgos cuáles son estos factores del desarrollo, ¿sí? Hablamos de factores facilitadores, ¿sí?, que como su nombre lo dice, facilitan y permiten la capacidad de interactuar de los sujetos, de adaptarse a las circunstancias y desplegar las posibilidades que tienen. Ahora vamos a tratar de identificar qué factores, ¿sí?, facilitadores del desarrollo podemos identificar en esas interacciones, en esas condiciones de la vida cotidiana de ese niño, ¿sí? ¿Qué factores facilitadores vamos a poder relacionar y especificar e identificar en relación a los factores internos? ¿Cuáles son las condiciones biológicas, ¿sí?, que cuenta ese sujeto? ¿Cuáles son sus procesos madurativos? ¿Cuáles son sus procesos de crecimiento? No nos olvidemos que los conceptos fundamentales que sostienen esta mirada integral tienen que ver con el concepto de crecimiento, maduración, desarrollo y aprendizaje, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que podemos ver en lo ambiental, en lo relacional, en lo circunstancial y que sabemos que va a tener impacto o que va a facilitar este desarrollo? A veces en medio de tantas situaciones de crisis, a veces en situaciones inclusive de mucha vulnerabilidad, tenemos que tener la capacidad como profesionales de poder captar cuáles son esos factores por los cuales nosotros podemos entrar para empezar a transitar un proceso, ¿sí?, de intervención, de acompañamiento y de seguimiento, y que puedan ser como la punta del ovillo para que podamos empezar a transitar un proceso que nos permita, ¿no es cierto?, llegar en mejores condiciones en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su capacidad de autonomía, ¿sí?, en cuanto a las posibilidades que va a tener ese sujeto
de ser de alguna manera incluido, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que tener como meta, digamos, las posibilidades de inclusión de estos niños que a veces están, están transitando esta primera etapa, y a veces tenemos que poder identificar por dónde vamos a entrar. Yo siempre digo que los factores facilitadores tenemos que, así como tenemos que observar los obstaculizadores, tenemos que observar con detalle, con una lupa, cuáles son estos factores por los cuales podemos empezar a entrar para poder acompañar a la familia. ¿Cuáles son estos factores que van a terminar siendo condiciones que tiene este niño para poder mostrar a los papás que es posible empezar a transitar un camino en el que esté centrado en las posibilidades y las capacidades de ese sujeto, ¿sí? De ese niño en particular? Los factores facilitadores, obstaculizadores, perdón, como su nombre lo dice, obstaculizan, desorganizan e inhiben las posibilidades, las potencialidades que tienen. Potencialidades que a veces, en el caso, en el ámbito de la discapacidad, a veces la discapacidad no nos deja ver. No nos deja ver a nosotros como profesionales y no les deja ver a la familia. Entonces, estas potencialidades que tenemos que captar acá dentro de los factores facilitadores son las que tenemos que tratar de identificar para poder mostrarle a los papás que es posible que este chico pueda ir haciendo un desarrollo a lo mejor más lento, ¿sí? Pero eso no significa que no lo pueda hacer. Entonces, en ese sentido, la tarea va a ser en identificar estos factores también obstaculizadores, justamente para poder trabajar sobre ello, ¿no? ¿Está? A veces pueden causar verdaderas alteraciones. Es muy importante poder identificar estos obstaculizadores, ¿no? Los otros son factores perturbadores del desarrollo que pueden producir un impacto traumático, ¿sí? Perturbadores y factores de riesgo, ¿sí? Estas son situaciones, hechos o condiciones del niño que aumentan la posibilidad de desajustes, alteraciones, accidentes o contraer enfermedades. De esto vamos a ver muchísimo. Los perturbadores y lo de riesgo. A veces determinando las posibilidades y dejando verdaderas huellas, ¿sí? Verdaderos indicadores, ¿no es cierto?, que a veces uno dice que es posible evitar, ¿no? Entonces, en este sentido, así como tenemos que tener la capacidad de poder identificar los factores facilitadores, también tenemos que tener la capacidad de poder identificar los obstaculizadores, los perturbadores y lo de riesgo. ¿Bien? Bien. Ustedes en el material que van a recibir también tienen mucho acerca del desarrollo. De hecho, todo el material que tratamos de seleccionar, y si alguno tiene por ahí disponible o tiene contacto con otros alumnos que han cursado el año pasado, esto es parte del material del año pasado, que aunque más no sea, se lo puedan pasar por fotos. En relación a las condiciones del entorno como factor facilitador y obstaculizador, esto es un aporte que los debemos al gran trabajo que ha hecho Amy Pickler y Ana Tardos, ¿sí? Que ustedes ya conocen algo acerca de ella, así que acá no nos vamos a detener mucho, pero sobre todo han sido ellas las que han hecho investigaciones, han hecho estudios, han hecho acompañamiento y seguimiento de muchas familias, y nos han podido decir que existen condiciones del entorno que actúan como facilitador u obstaculizador, ¿no? Y que la mirada está puesta en el adulto, en el espacio, en los objetos y en la indumentaria. ¿Está? Como facilitador y obstaculizador. Decimos que en el caso del adulto, como decíamos anteriormente, tiene que ser sensible y estar disponible. Y esto es muy difícil. Imagínense en el contexto en el que estamos transitando ahora, que estamos atravesados por muchas cuestiones. Entre eso, ese adulto que cuida de ese niño, sobre todo con esta sobrecarga, que tiene que atender la casa, que tiene que atender a todos los hijos, ¿sí? Y que tiene que estar disponible. La verdad que esta disponibilidad está muy complicado en este momento, ¿no? Pero por eso siempre nosotros decimos que hay que cuidar del que cuida, hay que cuidar del cuidador, ¿no? Que por ahí es una frase también muy trillada en este momento en relación sobre todo a los adultos, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? O sea, cuidar a estos adultos, y no es fácil.
En relación al espacio, decíamos, cuando hablábamos de la organización de la vida cotidiana, decíamos que este espacio tiene que estar acorde a las necesidades, ¿sí? Un espacio a las necesidades de cada sujeto. Esto es importante que podamos pensar que todo lo que hagamos en relación a un niño, primero hay que pensarlo en relación porque es un niño, que necesita un niño, ¿sí? Y después se irán haciendo las adaptaciones o los ajustes razonables en base a la necesidad. ¿Esto qué implica? Que, por ejemplo, el espacio, los objetos, ¿sí?, deben tener determinadas características que ayuden a que se pueda ir estimulando, ¿no es cierto?, la posibilidad de exploración, la posibilidad de conocer el mundo, de conocer su propio cuerpo, que tiene que ver con las adaptaciones o los ajustes razonables que hacemos. Si tenemos un chico con una discapacidad visual, los objetos tendrán determinadas características, pero podrá jugar también un chico sin discapacidad con esos mismos objetos, ¿entienden? Entonces, la cuestión es que podamos ir pensando que este espacio, ¿sí?, tiene que estar acorde a las necesidades de ese sujeto en particular, de ese niño en particular, más allá de que esté transitando en la misma etapa evolutiva, ¿sí? ¿Por qué decimos eso? Porque las etapas por las que van transitando tienen relación directa con el contexto en el que viven, ¿sí? Eso es fundamental que podamos entenderlo. Que si bien son características generales que nos ha permitido la ciencia poder entender que los chicos transitan por determinadas etapas, ¿sí?, cada sujeto va a ir transitando esa etapa según las características de su contexto también, o según las posibilidades, ¿no es cierto?, de sus condiciones biológicas. Quizás no lo hagan en el mismo tiempo, en la misma edad cronológica, pero lo va a hacer porque va a depender de sus propios ritmos, ¿sí? Por supuesto que nosotros tenemos que acompañar e intervenir en eso para que eso vaya dándose, pero porque no se dé a una determinada edad que establece la etapa evolutiva, no significa que no va a poder o no va a llegar. ¿Está? El espacio tiene que ser seguro, ¿sí? Básicamente hay como reglas fundamentales en relación a todo esto que tiene que ver con la seguridad, ¿sí?, y promover los aprendizajes. Entonces el espacio va a ser diferente para cada niño. Esto es lo que determina que nosotros armemos nuestra caja de intervención, ¿sí?, o nuestra propuesta de acompañamiento diferente, por más que tengan una discapacidad intelectual o una discapacidad visual, ¿sí?, o una discapacidad auditiva. Nosotros sabemos perfectamente que no podemos trabajar con un programa igual para todos, sino que cada niño va a requerir un plan de trabajo individual. ¿Está? ¿Qué pasa en relación a la indumentaria? Y esto está muy ligado al contexto económico, pero también al contexto social, ¿no? Yo siempre digo que lo disfrazan a los chicos, ¿no? Y que esto está ligado a esto del bombardeo de muchos mercados, en relación también a los objetos y a los juguetes que ponemos a disposición también, ¿no? Porque pareciera que cuando tiene más color, cuando tiene más sonido, es mucho mejor. Y hoy decíamos que los objetos tienen que brindar justamente esto, seguridad, tienen que ser seguros y tienen que promover el aprendizaje. Y que cuando más sencillo, mayores posibilidades de exploración. Y en relación a la indumentaria, parece que los disfrazan. Le ponen el jean ajustado, el borcego, ¿sí?, antes de tiempo. ¿Qué tiene que básicamente promover la indumentaria? Tiene que permitirle y promover la libertad de movimiento, ¿sí?, que el niño pueda moverse, porque es lo que le va a permitir explorar, le va a permitir conocer, le va a permitir encontrar la mejor posición para que él pueda abocarse, ¿sí?, y pueda dar lugar a ese impulso epistémico, a esa necesidad de aprender, ¿sí? Entonces, en relación a los objetos, podemos decir, volviendo a esto, que no hace falta que llenemos de objetos las manos de los niños, ¿sí? Y ustedes van a ver en el material teórico, tienen una serie de objetos que aparecen como obstaculizadores, y está la fundamentación. ¿Qué les voy a pedir yo?
en este caso, que ustedes puedan encontrar la fundamentación y puedan saber por qué no, por ejemplo, el sonajero, por qué no los móviles, por qué no, por ejemplo, el uso del andador. Pero desde una fundamentación teórica. ¿Qué impacto puede tener en el desarrollo del equilibrio y el control progresivo el uso del andador? ¿Sí? Esto es fundamental para que podamos hacer nuestro trabajo más científico, porque si me dicen no, le va a torcer las piernas nomás, no me sirve, porque eso me dice mi abuela y me dice la curandera de la vuelta también. Nosotros tenemos que profesionalizar nuestro trabajo. Y en relación a la indumentaria, tiene que ser, cuando más sencilla la ropa, más flexible sea y le permita esta libertad de movimiento, encontrar las posturas que le va a permitir explorar, que le va a permitir estar seguro, que le va a permitir estar relajado para poder abocarse al conocimiento del propio cuerpo y del mundo, va a ser mucho mejor. ¿Sí? Estos son aportes que nos permite, sobre todo basado en el descubrimiento de Pickler y Tardos. Estos son algunos de los aportes que nosotros consideramos que ustedes tienen que tener para poder avanzar en el desarrollo de los instrumentos que nos permita conocer, como yo les decía, la vida de ese niño, la vida de esa familia. ¿Sí? Quiere decir que en base a los organizadores del desarrollo, los factores del entorno y la organización de la vida cotidiana, ustedes pueden plantear instrumentos que tienen que ver con instrumentos estructurados como una entrevista, ¿sí? En el marco de lo que nosotros planteamos como metodología de la valoración del desarrollo, ¿sí? A partir de técnicas de observación, poder ver qué es lo que van a observar. Y en ese sentido, les vuelvo a decir que la identificación de los factores del entorno en cualquiera de los momentos de la organización de la vida cotidiana es fundamental, ¿sí? Los factores del entorno, la organización, los organizadores del desarrollo nos va a permitir, va a ser como la lupa desde donde vamos a mirar la organización de la vida cotidiana de ese niño. ¿Estamos? Espero que les sirva. Cualquier duda, estamos en el grupo de WhatsApp y nos hacen saber como para poder acompañar este proceso de construcción de instrumentos que nos permita conocer la vida del niño, de la familia y de su entorno.